3, 2, 1. ¿Qué pasará? Saludos mis maníacos de Elsword. Feliz Nochebuena o Navidad. No sé cómo funciona en tu país, pero bueno. Hoy traigo una guía rápida de cada dungeon de Tirnoch, excepto de 17.5, que ya tengo un vídeo subido. Empezamos por 17.1. Esta dungeon es bastante sencilla en el tema de patrones. Los únicos problemas que veo yo son que los monstruos están muy dispersos y se mueven mucho, dificultando la limpieza. También están estos globos que se van moviendo, molesta mucho haciéndote retroceder. Y lo último son los campos rojos que aparecen a lo largo de la dungeon, indicando que caerá un misil que te baja las defensas y te puede agarrar desprevenido. Por último, el jefe es inmune a debuffos, por lo que los orbes de viento serán inútiles, pero solo en este jefe. Se mueve y embiste mucho, por lo que es muy necesario tener super armor, manzanas o skills de tu personaje. Cuando active su escudo protector, tus ataques solo le afectarán si estás dentro del campo. Además empezarán a caer muchos misiles. Si se da la vuelta y se va, es que empezará su ultimate. Aquí recomiendo activar super armor y montura para pasar el camino de globos y ponerse a salvo dentro del campo. Los que estén fuera morirán debido a esa onda violeta. Y esos son todos los patrones del boss. Siguiente, 17.2. Esto empieza con cajas que rompes y salen más monstruos. Recomiendo tener skills duraderas y de buen daño. En la siguiente fase está el mini jefe. Sus ataques hay que esquivarlos todos. Estas bombas que lanza se pueden esquivar usando skills, pero este otro ataque no. Si te golpea te atrapará y tendrás que spamear derecha e izquierda para liberarte rápido. Si no, explota y pega mucho. Ya aviso que no tiene sentido la resistencia y el daño que tiene este sujeto. Bueno, cuando lo derrotemos, el camino se dividirá en 3 posibles. En el primero simplemente es limpiar y golpear los botones para mover los cubos estos y poder pasar. En el segundo entramos en una especie de ajedrez. Tenemos que recolectar todos los buffos de cada color para poder dañar a cada pieza que hay. Cuando los mates podrás atacar a los reyes. Hay que ser muy rápidos porque te dan poco tiempo y tendrás que repetir el proceso, pero eso sí, los reyes no se van a curar. El último camino es el más largo, muchos monstruos separados y hay pisos, y siempre habrán algunos que bajen y tengas que hacerlo tú también para matarlos. Y eso es todo lo que hay que explicar de este camino. Después de pasar cualquiera de estos caminos, nos enfrentaremos al jefe, que es igual que el mini jefe, pero con más sorpresas guardadas. En primer lugar, las cartas, que hay que esquivarlas sí o sí, porque pegan demasiado. Si llega a generar este campo azul y rojo, apúrate en matarlo porque ya empezará a hacer cosas muy raras. Tercera dungeon, 17.3. La principal mecánica de esta dungeon es esta barra que va bajando, pero subiendo con cada skill que hagas, y subirá más dependiendo de la calidad de tu skill, tenacidad, fuerza, trascendencia. Así que es recomendable no usar muchas skills, porque si se llena te darán una orden y debes obedecer hasta que desaparezca el debuff, si no te matará. Y solo es eso, por lo demás es simplemente limpiar la dungeon. El infierno empieza contra el jefe si no tienes mucho daño. Para empezar tiene 4 vidas, cada vez que mates a la marioneta tendrá menos barras de vida, pero tendrá más daño. Lo más molesto de este boss es el ataque giratorio que hace persiguiendo a alguien, ya que tendrá super armor y pega mucho. Otra técnica que hace si estás en grupo es atrapar a alguien en una jaula. Para liberarle tienes que tener buen daño y no me acuerdo bien si era solo con combos, pero bueno, te va a costar mucho igualmente, porque
seguirá molestando con ataques giratorios o cortes, y más si no tiene super armor. Última dungeon, 17-4. El funcionamiento es sencillo, cada rato van a aparecer monstruos que si se amontonan es peligroso, porque van a molestar mucho. Recomiendo hacer una limpieza de estos a veces para que no se junten muchos. Cuando empiece la dungeon, en unos 20 segundos aparecerán los dos mini jefes de 17-3, cada uno en el lado opuesto. A partir de ahí aparecerán de nuevo en unos 40 segundos, siempre y cuando se cumplan la condición de que cuando mates a uno su cuerpo caiga y desaparezca. Si pasan los 40 segundos y no ha desaparecido aún, simplemente no aparecerá. Tendrás que esperar a la próxima aparición en 40 segundos. Esto es porque no va a haber mini jefes duplicados, ya que ambos son individuos únicos. En total habrá 4 oleadas o apariciones. En la última aparición solo tendrás 15 segundos para matar a los mini jefes, ya que la jefa empezará el show y nos enfrentaremos a ella. Otras mecánicas que hay que explicar son los ataques de corazones que se generan en el suelo de la dungeon cada rato, que dejarán un debuff, que si se acumula 20 veces, te inmovilizará hasta que completes el combo de teclas sin fallar. Y lo más importante, los focos, que aparecerán al mismo tiempo que los mini jefes. Debes pillar uno para obtener un bufo de 1 minuto que aumenta mucho tu daño en toda la dungeon. Algo que destacar es que no hace falta que mates nada, pues quedarte incluso AFK durante las 4 oleadas y luego ya te enfrentarás al boss igualmente. A los mini jefes solo se les mata para farmear tasma y venderla en tablado. Bueno, por último voy a resumir el funcionamiento de los dos mini jefes que hay, para que puedan luchar contra ellos más adecuadamente. El masculino puede aplastarte, atraerte y tirarte, casi como Pain o Goyo. También hace combos de golpes de tierra que te van tirando. Altamente recomendado tener super armor y skills de daño rápido. Luego la mini jefe puede lanzar un ataque tornado que persigue a alguien y lo atrapa en un remolino que no te dejará hacer nada por unos segundos. Puedes hacer skills para que el ataque tarde más en atraparte, pero creo que te va a pillar igualmente. Otra clave sobre este mini boss es que si le atacas va a retroceder hacia atrás, aunque le ataques desde atrás va a retroceder al mismo lado. Esto para que lo tengas en cuenta y apuntes bien con tus ataques. Obviamente recomiendo que mates rápido a los mini jefes, y también que luches en las plataformas para que no te den los ataques de corazones de abajo. Por último, la jefa con ataques de confusión, explosiones de humo que pegan mucho y ondas musicales que dejan el mismo debuffo que el ataque de corazones. Pega mucho pero puedes esquivarlas con skills. Su ultimate lanza fuegos artificiales que one-shotea literalmente, pero crea 4 focos y tienes que situarte en el campo correspondiente al foco para volverte inmune a todo durante su ultimate. Bueno, si se pasa el tiempo indicado arriba, empieza una cuenta regresiva en rojo de 30 minutos. Y parece que la jefa empieza a hacer sus ataques más rápido y no sé si tenga algún efecto secundario. Por curiosidad me quedé esperando 30 minutos a ver qué pasaba. 3, 2, 1, ¿qué pasará? Nada. Ah, pues parece que ha sacado el concierto y nos deja ganar, porque yo no le he pegado ahora. Madre mía, me he quedado 30 minutos aquí para esto. Si te ha gustado el vídeo, dale like y suscríbete para apoyar el contenido y animarme a subir más guías. Y bueno, me despido, hasta la próxima.